Lo dijo en la primera hora. Hablemos de economía, ¿qué les parece? La economista Verónica Artola Jardín está con nosotros, exgerenta del Banco Central del Ecuador, subdecana de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUCE, y además analista económica. Economista Artola, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Muchísimas gracias por la invitación. Oiga, ¿es tan complicada la crisis fiscal como la acaba de graficar el ministro de Transporte y Obras Públicas? Yo diría catastrófico esto. Lamentablemente creo que sí es súper complicada la situación fiscal. Para darles alguna información rapidísima del tema del presupuesto general del Estado, ¿no? Tenemos aproximadamente 32,000 millones de dólares en el presupuesto general del Estado, pero son de eso aproximadamente 11,000 millones que son necesidades de financiamiento, y de esos 11,000 millones de dólares el Ministerio de Finanzas decía que más o menos el 60% se va a conseguir a través de financiamiento interno. Eso significa, por ejemplo, colocación de bonos y que las instituciones financieras comprarían, que eso es casi 6,000, como digo, y los 5,000 millones restantes son para justamente financiar con crédito externo. ¿Pero qué crédito externo? Si ahorita justamente se está llevando a cabo las reuniones con el Fondo Monetario y tal, pero tendremos que recordar que solamente en atrasos son 3,500 millones. Entonces eso significa que lo que vamos a conseguir de plata es para tapar el hueco, no necesariamente para poder seguir creciendo y poder seguir cumpliendo incluso todas estas obligaciones que el ministro de Obras Públicas decía en la entrevista anterior. Entonces, sinceramente, yo creo que la situación es catastrófica, y además de eso, la situación económica del sector real es súper compleja. Tenemos bajo crecimiento económico. El Banco Central hace 2 semanas, sacó justamente la previsión del crecimiento y coincide con lo que dice el Banco Mundial, que es el peor crecimiento de toda Sudamérica, la que va a tener el Ecuador. Entonces, de 0,8%. ¿Incluso a niveles similares a la pandemia o no? Bueno, en la pandemia tuvimos un decrecimiento, ¿no? Un decrecimiento de casi el 8%, pero ahora el problema es que incluso yo creo que es una cifra un poco optimista, porque hay que recordar que ese crecimiento que prevé el Banco Mundial. Sí, yo personalmente creo que sí, porque recordemos que en el Producto Interno Bruto la mayor proporción o lo que más pesa es justamente el consumo de los hogares. Y si nosotros ahora tenemos un crecimiento del IVA, que va a hacer que crezcan los precios de los bienes y servicios, nosotros hemos hecho alguna estimación en la Universidad Católica y se estima que este consumo podría crecer entre un 0,8 o un 0,7%. Entonces eso nos va a pegar también al tema del crecimiento económico. Entonces la situación fiscal y económica en el Ecuador es complejo, y lo que conversábamos hace un ratito con Belkis, y el problema es que en el Ecuador a veces vamos tapando, ¿no es cierto?, con un tema coyuntural, de temas de apagar incendios y tal, pero no estamos viendo lo estructural, y creo que hemos conversado en otras ocasiones. Lo estructural es que en el Ecuador no se genera empleo, lo estructural es que sigue creciendo la pobreza, lo estructural, Fabricio, Belkis, es que el año pasado recibimos 5,000 millones de remesas y solamente han ingresado 200 millones por inversión extranjera directa. Eso quiere decir que las personas, los ecuatorianos, las ecuatorianas, siguen saliendo del Ecuador porque no ven oportunidades aquí. Economista, está claro, y creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos un déficit importante en la caja fiscal, que dependemos de los multilaterales, de estos créditos externos. Ahora yo le consulto cómo incide, por ejemplo, este impasse diplomático con México luego de la irrupción en la Embajada de México aquí en el país. ¿Cómo incide esto en términos económicos a propósito de la postura que han adoptado varios países, por no decir en su mayoría la comunidad internacional? ¿Y cómo incide en la relación con los multilaterales? A ver, yo creo que, como decía hace un momento, el problema es que el Ecuador de por sí no está generando confianza, no está viniendo inversión extranjera, y no solamente de ahora, sino de los últimos años. Entonces, con esto que está pasando, dices, ok, incluso así es un país menos seguro para poder invertir. Si bien algunos minimizan tal vez las relaciones en montos, ¿no? Porque en importaciones más o menos son 500, 600 millones de dólares desde México, y lo que exportamos son 200. Claro, entonces tenemos deficitario, exacto. Ajá. Y además tenemos una relación deficitaria, es decir, que compramos más de lo que realmente vendemos. Pero realmente es el mensaje, como usted dice, Belkis, es el mensaje de lo que estamos, ¿no es cierto?, promocionando como Ecuador. Hemos tratado de recuperar la confianza, hemos tratado de hacer estos acercamientos con los multilaterales para decir, no, estamos mucho mejor, pero el rato de los ratos de eso no se ve qué pasa, y no hay esos mensajes. Daría la impresión que algunos medios y algunos opinadores están tratando de minimizar el impacto
diciendo, a ver, a nivel comercial la balanza efectivamente es deficitaria, no tenemos el acuerdo comercial que empezó a negociar el gobierno del presidente Lazo para, a través de ese acuerdo, posibilitar el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico, pero efectivamente hay un mensaje. Y yo insisto en lo que le pregunta Belkis, ¿esto va a afectar otro tipo de posibilidades de inversión, máxime cuando prácticamente todo el orbe ha cuestionado lo ocurrido el día viernes en el Ecuador? El presidente Noboa estuvo hace pocos meses en Canadá, por ejemplo, promoviendo el tema de inversiones en materia minera, y Canadá justamente ha cuestionado lo que pasó el día viernes, para poner un ejemplo, economista. Difícil decir el número, ¿no es cierto?, en monto, cuánto podría ser el impacto, pero como acabé de decirle a Belkis, yo sí creo que va a haber un efecto. ¿Y un efecto por qué? Nuevamente, hemos tenido riesgos países muy altos en los últimos años, no estamos atrayendo la inversión, no estamos generando un cambio, seguimos con problemas de seguridad física, y esto lo único que genera es ahondar el problema que estamos teniendo en el Ecuador. Entonces sí, yo creo que va a haber un efecto, todavía no sé en qué medida, esperaría que no tanto. Claro, hay algunos exportadores que dicen, no, ya hemos conversado con nuestros compradores mexicanos, por ejemplo, de cacao, que es el producto que más vendemos, y no creemos que vamos a tener muchos problemas, pero es la señal, y yo quiero que entendamos que en economía, por ejemplo, se debe mucho o basamos mucho en el tema de expectativas. Y si digo, el Ecuador es un país que ahora ni siquiera va a respetar, ¿no es cierto?, el tema de una embajada, por ejemplo, entonces, ¿cómo va a respetar un acuerdo comercial, por decir algo? Pero veamos, o sea, no tengo una bolita para decir en cuánto va a ser el impacto, pero creo que ahí es la oportunidad también del presidente Noboa de ir, no sé, tal vez cambiando el discurso, viendo cómo se puede esto minimizar para no tener un impacto en la comunidad internacional tan grave como la que podría generarse tal vez. En el horizonte y por cómo están las cosas hasta el momento, ¿cómo mira usted el panorama en términos económicos? A ver, yo veo súper complicado. Yo creo que la economía ecuatoriana no va a poder crecer, sino hasta tal vez mediados del próximo año, porque como digo, el tema del IVA no hay que minimizar, si bien nos va a ayudar, y yo lo he dicho públicamente, nos va a ayudar por el tema de recaudación tributaria, algo de ponernos al día de lo que conversábamos de los atrasos, pero también va a tener un impacto en el consumo de los hogares, en la subida de precios, en los temas de especulación. Eso va a generar un problema. Entonces, definitivamente ahí tenemos que revisar qué se puede hacer. Esta y yo contracción creo que, en el consumo de la que se habla. Exacto, y ahí, Belkis, yo creo que hay unas salidas importantes que el gobierno no veo que esté haciendo. Yo no veo un plan de política económica en este gobierno. Y, por ejemplo, yo les decía, tenemos 5,000 millones de remesas. ¿Por qué no podemos canalizar, por ejemplo, a través de productos financieros, 500 millones de esos 5,000 para que puedan ser invertidos en el Ecuador? Podría ser súper interesante, y el gobierno, como digo, está viendo cositas, analizando el tema de seguridad, pero no veo estas soluciones. También lo que yo veo, una cosa que yo no sé, y ahí sí digo, los medios de comunicación no están analizando el tema monetario en el Ecuador. ¿A qué se refiere? Justamente. ¿Tenemos política monetaria? Tenemos política monetaria, ver, y yo siempre he sido defensora. Desde que estaba en el Banco Central, nos quitaron una pierna o un brazo, que es el tema de la emisión, pero tenemos otros instrumentos, ¿no? Y en el mismo Código Orgánico Monetario Financiero, que incluso se cambió en el momento, en el año 2021, se dejaron una serie de instrumentos. ¿Para qué? Para jugar con la liquidez en la economía. ¿Y qué quiero decir, Fabricio Belkis? Que no hemos analizado que en este año 2023 la reserva ha caído como nunca en la historia desde que estamos dolarizados. O dicho de otra manera, desde el año 2000, el año 2023 ha sido el que más hemos perdido reservas internacionales. Y yo no he visto que haya analistas ni medios de comunicación que estén analizando ese tema, y ahí está realmente cómo podemos mantener la sostenibilidad de la dolarización. ¿En qué estado se encuentra la reserva monetaria? Reserva internacional. La reserva internacional, para que cuantifiquemos o magnifiquemos este tema. A inicios, ¿no es cierto?, del año 2023 empezamos con una reserva de aproximadamente 9,000 millones de dólares, y ahora estamos en 5,200, casi 5,000. Es decir, en un solo año perdimos casi 4,800 millones de dólares. ¿Y por qué se perdió eso? Eso es lo que lamentablemente no está claro, no salen a explicar muy bien las autoridades. ¿Qué se hizo con esa plata?
El problema es que hay que entender que la Reserva Internacional se nutre también de algunos recursos externos, sobre todo deuda externa y exportaciones. Y remesas de los migrantes también. Sí, remesas de los migrantes, pero el problema es que la remesa de los migrantes se va a consumo y la gran mayoría es de consumo importado y después vuelve a salir y otra vez disminuye en la Reserva Internacional. Entonces, ¿por qué? Una de las razones de las que hemos analizado ya al interno, porque no hay un pronunciamiento oficial, es que no hemos tenido suficiente endeudamiento también, ni un crecimiento económico. Entonces, por eso yo vuelvo a decir, no estamos analizando los temas estructurales. Nosotros de la Universidad Católica estamos llevando una serie de estudios, una serie de diálogos también para analizar justamente los temas fiscales y monetarios en el país. Y ahí estamos viendo que durante los últimos 10 años tenemos caída de tributos y, como les digo, una pérdida sostenida en el último año del tema de la Reserva Internacional. Entonces, vuelvo con las opciones, vuelvo con el tema de qué podemos hacer. Ahí, ¿no es cierto?, el Banco Central sí podría jugar un papel importante, crear, por ejemplo, un fideicomiso de vivienda para ayudar a que los temas productivos también generen algo de empleo. Más o menos hay unas estimaciones que por cada $50,000 de inversión en temas productivos se genera una fuente de empleo. Yo les hablaba 500 millones en temas de remesas, ya solo ahí tendríamos unos 100,000 o 10,000, empleos. Entonces creo que esos temas no los estamos viendo, no se están analizando y también yo creo que un elemento importante es cómo los gobiernos locales pueden ayudar en esta coyuntura. Economista, usted decía hace unos momentos que no se ve por parte del gobierno nacional una política económica para el país. El gobierno podrá decir, claro que la tenemos, como ocurre con el famoso Plan Fénix, tan cuestionado. Algunos sectores critican precisamente la ausencia de este plan porque no se ven acciones concretas, efectivas y demás. Lo mismo podría estar ocurriendo con la política económica del país. ¿Allí qué está pasando? ¿Es falta de transparencia por parte del gobierno nacional? ¿Es la ausencia en sí misma de esta política? Porque al final del día los ciudadanos no lo vemos. Yo no creo que esa falta de transparencia, lamentablemente, sería bueno. Decir, ok, solamente no sabemos, pero están haciendo. No se ha comunicado. Exacto, entonces bueno, ya por ahí, pero nada que ver, nada que ver. Entonces yo creo que esa ausencia de un plan económico para reactivar la economía, sobre todo el sector real. Creo que este gobierno ya está bien, nos hemos centrado en el tema de seguridad, porque es la mayor preocupación y sin seguridad física, ¿qué tipo de emprendimiento se puede generar? Justamente el día de ayer, por ejemplo, me comentaba el decano de la facultad que hizo un viaje a Santo Domingo con algunos líderes indígenas y ahí habían conversado que ya no pueden acceder, por ejemplo, a sus fincas, porque están ahí los grupos de delincuencia organizada. Están raptando a las mujeres para temas de trata de blancas, están, ¿no es cierto?, todo este tema de estas complicaciones. Entonces, ¿qué tipo de reactivación económica tenemos si no hay seguridad? Pero por otro lado, Belkis, yo creo que es inconcebible que sigan saliendo ecuatorianos. Yo en este momento tengo alumnos que me han dicho que han intentado salir por el Darién, y estoy hablando de chicos entre 18 y 20 años, y que ya, bueno, como no pudieron, entonces ya, bueno, van a estudiar y ver qué sale. Entonces, creo que ese tipo de cosas realmente como que afectan el alma, como yo digo, cuando uno está en contacto, y lamentablemente creo que el gobierno no tiene un plan económico en este tema. Y ya, claro, ahorita vamos a empezar con el tema de la consulta, las preguntas y tal, entonces es otra cortina de humo que no nos va a ayudar tampoco a solucionar. Pero el aumento del IVA del 12 al 15%, a ver, yo perdí una apuesta, lo dije públicamente a la audiencia, o sea, yo pensé que no iba a ir directo al 15%, yo me imaginé que iba a mantener el 13% después de la consulta, hasta por estrategia política, pensaba yo, pero fue directo al 15%. Mi explicación o mi presunción es que la situación fiscal es tan complicada que no podía esperar y fue directamente al 15%. Luego, entiendo que hay una decisión del gobierno de revisar los subsidios a los combustibles. Esto podría ser, lo había anunciado el gobierno en el segundo trimestre, ya iniciamos el segundo trimestre de este año, y se habla de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Eso no es parte de un plan económico? Sí, Fabricio. IVA, subsidios y FMI, ¿no es parte de un plan? Pero ojo, es que a veces ese es el problema en el que nos centramos. Es un plan económico para arreglar lo fiscal. Está bien, pero ¿y dónde está la reactivación económica? Tal vez coyuntural, pero lo que yo digo, los economistas y los analistas económicos tenemos el error de quedarnos en lo fiscal. Por eso yo saqué en esta entrevista el tema monetario. En la economía tenemos 3 grandes sectores: lo fiscal, lo monetario y el sector real. Entonces, lo que usted acaba de decir me ayuda a arreglar el sector fiscal, por supuesto, algo, recuperar para más. Para que haya ingresos, haya flujo, liquidez. Exacto, para tener algo, porque cerramos el año pasado con un déficit de $5,000 millones. O sea, es un montón de plata que no tenemos para cerrar el hueco. Me ayuda a cerrar el hueco
hueco, ok. Pero después, ¿dónde está la reactivación económica? ¿Dónde está la generación de empleo? 3 de cada 10 ecuatorianos solamente tenemos un empleo formal, Belkis, Fabricio, y de eso las mujeres y los jóvenes incluso somos los más afectados. Entonces, lo que quiero decir, ok, ¿qué vamos a hacer con esa plata que vamos a recaudar? Solamente ponernos al día de los atrasos no es suficiente, porque además el problema es que si no reactivamos la economía, los 400 o 500 millones de dólares que creemos que nos da cada punto porcentual adicional del IVA, ni siquiera vamos a poder recaudar eso. Entonces, lo que yo quiero decir es sí, está bien y coincido, y yo lo he dicho públicamente, creo que el presidente Noboa en eso sí ha hecho, digamos, lo que no han hecho otros gobiernos, de subir el IVA, que no es popular, de hablar ya de un tema de focalización de subsidios, de volver a sentarnos a la mesa con el Fondo Monetario. Es indispensable. Esas 3 patitas son indispensables, pero no son suficientes para cambiar esta economía, Fabricio. Si no, el próximo año estaremos hablando aquí en abril del 2025 con exactamente los mismos problemas. Y a veces la frustración es, yo he estado en el sector público muchos años, o estuve muchos años, y seguimos debatiendo lo mismo. Entonces significa que algo no estamos haciendo bien, significa que por eso la actividad económica no se reactiva, y creo que por eso ahí, por ejemplo, la academia tenemos un papel súper importante de empezar a debatir estos temas y proponer soluciones. Me envía un mensaje y le agradezco a Ivanova Cerecera, que siempre se conecta a este espacio, y me dice sobre la reducción del riesgo país. Efectivamente, hace 4 días el portal Primicias daba cuenta de que el riesgo país cayó a 1.180 puntos en medio de la visita de una misión del Fondo Monetario y del alza del precio de crudo. Hay una previsión de que el crudo podría llegar a la barrera de los $100 por barril. Este momento ahí está en alza, está sobre los 80. Esta mañana se reportaba justamente de un aumento del precio del petróleo de $83, me parece, que por aquí tenía justamente este dato que nos compartieron acá. Efectivamente, 86,34 me había pasado este dato Petroenergía esta mañana. ¿Qué decir del riesgo país en medio de la coyuntura y también el comportamiento del precio del petróleo y la visita del Fondo Monetario a propósito de estos mensajes que recibo? Rápidamente, sí, y creo que el presidente Noboa lo ha demostrado. Él cogió un gobierno más o menos con 2.100 puntos de riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? ¿Qué tan riesgoso, no es cierto, nos ve el mundo para pagar nuestras deudas? Entonces ha bajado a 1.100, que es un montón, 1.000 puntos más o menos en estos meses de gobierno. Pero nuevamente seguimos siendo muchísimo más riesgoso que cualquier país de la región. El Ecuador tiene el segundo riesgo país más alto de toda la región, solamente después de Argentina, con todos los problemas políticos que tiene por ¿incluso por encima de Venezuela o no? Bueno, Venezuela está fuera de la... Ya, o sea, no le contamos a Venezuela. No, porque ya no va ninguna inversión ni nada, exacto. No le contamos a Venezuela, pero el segundo, ¿no es cierto?, después de Argentina. Perú, con todos los problemas políticos que tiene un riesgo país de no más de 150 puntos. Colombia tiene alrededor de 300 puntos y nosotros 1.100. Sí, nuevamente, no se puede desmerecer, pero creo que necesitamos esfuerzos importantes. ¿Por qué? Porque nuevamente yo decía, necesitamos 5.000 millones de dólares de financiamiento de organismos internacionales o mercado internacional para financiar nuestro presupuesto. Con este riesgo de 1.100 significaría una tasa de interés de alrededor del 16-15%, que todavía seguiría siendo muy alto. Entonces todavía ese riesgo país no nos permite acceder al mercado internacional y necesitamos seguir haciendo más esfuerzos para conseguir. Ojalá logremos también un acuerdo con el fondo en las mejores condiciones. Más allá de satanizar o bendecir al fondo, creo que es una entidad que sí nos abre las puertas para otro tipo de organismos multilaterales para poder lograr este financiamiento que necesitamos. Una cosa adicional, sobre el tema del precio del petróleo, ¿usted cree que es real esta previsión de que podría llegar a los $100? Con toda la crisis de los países internacionales y tal, no sé si 100, la verdad, yo más me quedaría en lo que estaba en el presupuesto general del Estado, bordeando los $60-70. Ojalá, ¿no? Porque nos ayudaría, pero recordemos que al estar subsidiados los combustibles también nos pega el incremento del petróleo. Entonces, hablar por eso de la focalización de subsidios podría ser interesante. El tema también es que si se incrementa el precio el precio del petróleo, seguramente habrá un aumento del gas, de la gasolina súper, por mencionar un ejemplo. Claro, no, seguro, eso sí, por eso usted decía, ¿no? El gobierno está hablando de un tema de focalización de subsidios, seguramente eso lo hará después de la consulta y dependiendo de cómo salga la consulta, porque los resultados, de acuerdo a una encuesta que tiene ese datos, muestra que solamente tiene el sí alrededor del 51% de población que votaría sí por la consulta. Yo por eso sostengo que lo del viernes, soy de los que piensa mal, lo del viernes yo lo ato con una cuestión política, que creo que puede ser muy compleja, es compleja a nivel internacional, pero puede ser muy popular o populista, cada quien tendrá su criterio,
a propósito de la campaña. Sí, habrá que ver, ¿no? Creo que las encuestas de opinión de la gente son súper importantes. Veamos qué opina la gente de esto. Ojalá tengamos resultados de eso para ver cómo le están viendo. Lo de México no tuvo impacto en el riesgo país, me preguntan también. Todavía no. Veamos qué pasa también con este tema de la OEA y esto. Todavía no se ha visto un impacto tan fuerte para disminución o aumento del riesgo país en estos días. Correcto, economista. Dejo de lado los temas eminentemente económicos para pasar a otro aspecto que tiene que ver con el gobierno y la gestión local con enfoque de género. Esto a propósito de un diplomado a través de ONU Mujeres se impulsa el poder acceder a becas precisamente para poder formar parte de este programa. Esto gracias también al apoyo de la Universidad Católica del Ecuador, entiendo. Que es la pregunta. Yo decía hace un momento, ¿no? Que en esta coyuntura tan loca y tan compleja económica del Ecuador, necesitamos que los gobiernos locales se activen y también puedan hacer política local y no estar dependiendo del gobierno central, que ya vemos que no ha funcionado. Entonces, en esa línea, nosotros desde la Universidad Católica creemos que dotarles de herramientas, de instrumentos y capacitaciones a las mujeres que hacen política, a las mujeres que están en estos cargos de elección popular es súper importante. Entonces, estamos lanzando un diplomado de gobierno y gestión local con enfoque de género que arranca a partir del 6 de mayo. Vamos a tener justamente apoyo de ONU Mujeres tanto en la construcción, o hemos tenido en la construcción, como en el tema de otorgamiento de becas, dependiendo incluso de la vulnerabilidad y del perfil de cada una de estas lideresas, porque desde ahí, o sea, no es lo mismo ejercer la política siendo mujer que siendo hombre. Las mujeres sufrimos mucho tema de violencia política, tema, ¿no es cierto?, de discriminación por ser mujer en esos cargos. Entonces, dotarles de estas herramientas, lo que queremos como Universidad Católica y desde la academia y conjuntamente con ONU Mujeres es que puedan ser más fuertes para poder apoyar en el desarrollo local. Y en esa misma línea, en este diplomado, al final vamos a concluir con un gran encuentro nacional en el que queremos crear la primera red de mujeres autoridades para que podamos acompañarnos, porque yo recuerdo cuando estaba en los cargos públicos, a veces era complicado, decías, ok, tengo un problema, ¿qué hago? Entonces, la verdad, generar este tipo de redes es súper importante y más entre mujeres para podernos ayudar en la gestión pública como tal. Este diplomado está dirigido entonces específicamente a mujeres que al momento se encuentran ocupando cargos públicos. Cargos públicos sí, pero sobre todo para aquellas que han sido elegidas en elección popular. Entonces me refiero prefectas, viceprefectas, alcaldesas, vicealcaldesas y concejalas. Eso no quita, porque ya hemos tenido algunas inscripciones que, por ejemplo, hay directoras de las unidades de género de municipios, de prefecturas que quieren inscribirse, pues también están abiertas para poderlo hacer y con eso ir constituyendo toda esta red que creo que es súper importante también. ¿Qué duración tiene este diplomado? Dijo, inicia en mayo. Inicia en mayo, termina a mediados de junio, es en total 172 horas de capacitación, totalmente virtuales y solamente tenemos este encuentro presencial al final, como digo, para la creación de esta red, pero hemos generado justamente para que sea más fácil para este tipo de mujeres que sabemos que tienen también agendas complicadas, un tema totalmente virtual. Economista Artola, gracias por el tiempo. Muy gracias gentil. a usted, Fabricio. Verónica Artola Jarrín, subdecana de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, exgerente además del Banco Central, conversando aquí en A Primera Hora sobre los temas económicos. El panorama muy complejo y Verónica Artola invitado no solamente a analizar el tema fiscal, sino también el tema de la economía real y por supuesto la reactivación productiva. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.